Buenas tardes a las personas que ya están conectadas a nuestra transmisión del día de hoy. Antes de comenzar nuestro encuentro, quiero, en nombre del equipo de la Fundación para la Cultura Urbana, dar nuestras palabras de condolencias para los familiares y amigos de Efraín Vivas, un arquitecto, fotógrafo, una estupenda persona y amigo y colaborador de la Fundación, que falleció hace un par de días, y nos queremos unir al duelo por su fallecimiento. Y estamos abriendo esta sesión del día de hoy con una imagen de su libro Negro Oscuro, Blanco, Trágico, Mañana Vendrán las Piedras, un libro de fotografías de Efraín que está acompañado además de poemas de Santiago Acosta, uno de los recientes proyectos que tuvimos la suerte de compartir con él, y de esta forma queremos rendirle un homenaje a este amigo. Bien, eh, ahora sí, les quiero dar la bienvenida a nuestro encuentro eh, del día de hoy, a nuestro encuentro del ciclo de conferencias FCU, un espacio virtual vía Zoom que hemos dedicado para abordar diversos temas desde distintas disciplinas con diversos invitados especialistas en estos temas. La conferencia de hoy, como pueden ver, se titula La cultura electoral de los venezolanos. Nuestro conferencista hablará sobre esa cultura que es resultado, según nos va a explicar, de un largo proceso histórico que tiene su origen o su antecedente en el siglo XIX, pero que empieza a desarrollarse lentamente, sostenidamente a comienzos del siglo XX, y a partir de 1958 adquirirá todo su desarrollo hasta llegar a nuestro siglo XXI, en donde esa cultura se ha visto afectada y se plantean nuevos retos y nuevos escenarios para esa cultura. La persona que tiene la responsabilidad de hacer de hablarnos de este tema es Diego Bautista Urbaneja. Muchos de ustedes lo conocen. Diego es historiador, abogado y profesor, es individuo de número de la Academia Nacional de la Historia. Fue fundador de la Escuela de Estudios Políticos de la Universidad Central de Venezuela y profesor de Historia de las Ideas Políticas y del Sistema Político Venezolano en esa misma casa de estudios. Fue diputado al Congreso Nacional, columnista del Nacional y director del Diario de Caracas. Diego además es conductor del programa La Linterna en Radio Caracas Radio. Como ven, además Diego tiene una amplia trayectoria en diversos espacios. Tiene varios títulos publicados sobre temas de historia y política, pero voy a resaltar uno de ellos porque Diego además es parte del catálogo de la Fundación para la Cultura Urbana, con el libro Bolívar, el pueblo y el poder, obra con la que además ganó el premio anual transgenérico en el año 2004, que es el premio que organiza la Fundación para la Cultura Urbana. Y Diego además también es parte del grupo de investigadores del proyecto del siglo XX venezolano que estamos desarrollando dentro de la FCU, bajo la coordinación de nuestro presidente ejecutivo, Elías Pino Iturrieta. Diego es parte, acabamos de presentar los dos primeros volúmenes de esa investigación, de ese proyecto, y Diego participó en el libro La política en el siglo XX venezolano, con un capítulo precisamente dedicado a la cultura electoral del venezolano. Como ven, Diego es un amigo de la casa. La dinámica del evento, de este encuentro aquí hoy, es Diego dictará su conferencia, nos, eh, nos contará de todo esto que les vengo asomando, y al final Diego va a tomarse unos minutos para atender sus preguntas o comentarios. Nosotros estaremos aquí pendientes también del chat. Le pueden enviar sus preguntas por escrito por el chat de preguntas o respuestas o por el chat. Yo voy a estar aquí pendientes para que Diego al final las atienda. Diego, buenas tardes, bienvenido. Estamos muy contentos de tenerte aquí hoy en las conferencias FCU. Buenas tardes, muchas gracias, Yajanida, gracias a la Fundación de la Cultura Urbana y al presidente Elías por invitarme a esta conversación sobre el tema de la cultura electoral del venezolano, tal como se fue construyendo todo lo largo de especialmente su segunda mitad.
creo que vale la pena explicar y algunos conceptos básicos que quisiera, cuales quisiera partir. La definición se refiere a, bueno, la electoral de una población forma parte de la cultura política. La cultura política es un concepto de la ciencia política muy sencillo, que es el punto de actitudes, posiciones psicológicas de la gente, de la población, y con respecto al siempre por ahora. Y la cultura población frente al hecho electoral, frente a de los gobernantes y de sustitución de unos gobernantes por otros. Entonces, bueno, ese es un concepto muy sencillo del que voy a partir. La actitud, cómo se fue desarrollando la actitud, la conducta, la disposición de los venezolanos hacia el hecho electoral en el mercado. Otro concepto básico quiero, que va a ser la sustancia de este juego, es la idea de que es una construcción, es un resultado de un proceso de construcción. De manera que la cultura electoral no es un hecho dado, no es un hecho que aparece de la noche a la mañana ni que cae del cielo, sino es producto de un proceso que lo va produciendo y que le da sus características distintivas, ¿no? A pesar de que la cultura electoral venezolana es básicamente hecho en el siglo XIX hay una actividad electoral a la cual quisiera referirme muy brevemente, porque tuvo lugar históricamente y no es del todo insignificante. Hubo varias elecciones en el 19 en Venezuela. Había un sistema electoral que, sobre todo al principio, era muy restringido la participación solo a una parte de la población que tuviera cierto tipo de propiedad y de alfabetismo. Pero bueno, pues, siempre en realidad de los hechos se desarrollaban bajo la hegemonía del caudillo predominante en el momento dado, fuera José Antonio Páez, fuera José Tarnaga, fuera Antonio Guzmán Blanco, pero bueno, había una práctica electoral que producía unos hechos electorales de Estado, pues. Sí. Esta práctica electoral tiene al final del siglo pasado un hecho al cual quisiera referirme, que ocurre en 1897, porque para finales del siglo XIX ya estaba instaurado el sufragio universal de varones. Aunque las mujeres no estaban explícitamente excluidas por la ley ni por la Constitución, se daba como por supuesto que era un derecho político propio de los varones de la población. Y en esas elecciones del año 1897 hay una asistencia masiva. Votan en esas elecciones más de 400.000 venezolanos, lo cual no es una cifra nada desdeñable para la época. Son unas elecciones que tienen fama de ser escandalosamente fraudulentas. Las gana el candidato respaldado por el caudillo más poderoso del momento, que era Joaquín Crespo, el doctor Ignacio Andrade, y se las gana a un candidato que históricamente se ha considerado que tenía en ese momento una gran popularidad. Era el general José Manuel Hernández, muy conocido como el Mocho Hernández, que había hecho una campaña electoral muy novedosa, visitando pueblos, recorriendo el país, como se dice ahora,
aprendidas estas técnicas de un viaje que había hecho a los Estados Unidos, donde había visto cómo se hacían elecciones en ese país. Bueno, y el Mocho Hernández hace una campaña electoral novedosa, como que nunca se había hecho, con pequeños mítines, vamos a llamarlos así, con pequeñas reuniones con las distintas poblaciones que recorría. Se suponía que Mocho Hernández tenía una gran popularidad y que era el candidato favorito para ganar esas elecciones. En todo caso, las gana el doctor Andrade, y algunos historiadores especialistas en la historia electoral venezolana sostienen que la popularidad de Moncho Hernández no era tan grande como se decía. Lo que pasa es que los resultados son tan escandalosos que no hay manera de evitar pensar que hubo un fraude masivo. El doctor Ignacio Andrade sacó 406.000 votos y el Mocho Hernández sacó 2.000 votos. Como ustedes comprenderán, esos no son resultados creíbles. Y entonces, bueno, además, todo el anecdotario electoral de esas elecciones revela que los hombres de Crespo, los hombres armados de Crespo, tomaron todas las plazas, tomaron todas las mesas electorales, controlaron todo el proceso por el cual el votante se registraba en la mesa, era aprobado como sufragante, votaba finalmente. Todo ese proceso estuvo controlado por los hombres de Crespo y bueno, eso dio lugar pues a estos resultados tan escandalosos. De manera que el siglo XIX se cierra con una elección masivamente fraudulenta, y es el último episodio electoral de Venezuela en el siglo XIX. Aquí termino mi referencia al siglo XIX y entramos en el siglo XX. ¿Por qué esta historia electoral del siglo XIX no da lugar a una tradición? De manera que en realidad, apurando un poco las cosas, uno pudiera decir que no forma parte de la construcción de la cultura electoral de los venezolanos, como si pudiera decirse de otros siglos XIX, por ejemplo, de Colombia o de Chile. ¿Por qué? Porque en Venezuela hay, a partir de 1829, cuando Cipriano Castro toma la invasión de los 60, años, donde no hay eventos electorales, no hay elecciones reales, no hay partidos políticos, no hay competencia electoral, no hay prensa libre, no hay dirigentes que se puedan oponer ni a Castro ni a Gómez, de manera que hay un paréntesis de 36 años que corta lo que de la vida, cuando los partidos, los viejos caudillos, los viejos dirigentes políticos del siglo XIX están o ancianos o han muerto y ya no son relevantes para la vida política. Renace cuando muere el dictador Juan Vicente Gómez en diciembre de 1935. De manera que se renace la vida política con nuevos actores, nuevos partidos, nuevas ideologías, nuevos procesos a partir del gobierno de Eleazar López Contreras, que sucede, como sabemos, a Juan Vicente Gómez en la presidencia de la República. Esa década que va del 36 al 45, que tiene como gobiernos a Eleazar López Contreras y el gobierno de Isaías Medina Angarita, es una década de apertura política gradual, muy gradual, sobre todo al principio, en el primer quinquenio, el periodo de gobierno de Eleazar López Contreras. Pasos muy tímidos en términos de liberalización de la vida política,
que acaba de salir de una férrea dictadura, la dictadura gomecista, que pasos muy tímidos que da Eleazar López Contreras, con mucha cautela, con mucha reticencia, un paso para adelante, un paso para atrás. Hay algunos procesos electorales secundarios para elegir diputados, para elegir concejales. La elección del presidente de la República está en manos de un Congreso totalmente dominado por el régimen, en este caso por el gobierno del general López Contreras, de manera que el proceso electoral en ese primer quinquenio post-gomecista es muy limitado y muy cauteloso. Ahí se crea, el general López Contreras crea una cosa llamada las cívicas bolivarianas, que eran una especie de círculos políticos partidarios del gobierno para un poco participar y darle cierta organización a los procesos electorales para el Congreso y para los consejos municipales que tenían lugar en esos años. Luego viene el gobierno del general Isaías Medina Angarita, donde esta apertura es mucho más decidida, sobre todo porque ocurre un evento, un hecho muy importante para lo que será el desarrollo de la cultura política venezolana, que es la legalización del Partido Acción Democrática, que no había podido legalizarse bajo López Contreras con otro nombre, que se llamaba el antecesor, digamos, o el padre de lo que luego fue Acción Democrática, se llamaba Partido Democrático Nacional, PDN, y no había logrado ser legalizado, a pesar de que había hecho varios intentos bajo el gobierno de López. En el gobierno de Medina, el PDN se transforma en Acción Democrática y nace en 1941 ese partido. Y la apertura política del medinismo es mucho más amplia y mucho más firme, digamos, que la del lopecismo, tanto así pues que el recién partido Acción Democrática y sus dirigentes pueden recorrer el país, hacer proselitismo, hacer propaganda, crear seccionales, fundar casas del partido, en la medida pues en que les era posible por razones materiales. Recordemos un país pues con pocas vías con mucho menos vías de comunicación que las que tendrá luego, y un partido pues recién nacido, etcétera, etcétera. Pero toda esa actividad política de Acción Democrática se desarrolla libremente y a ojos vistas del gobierno de General Medina. Además, el gobierno general Medina, que es electo en 1941 por ese Congreso totalmente dominado por el gobierno, y bueno, López Contreras designa a Medina como su sucesor, y desde luego eso tenía el triunfo asegurado en aquel Congreso completamente gobernista. Sin embargo, la candidatura, llamémoslo así, del general Medina enfrenta una candidatura que se llamó, es costumbre llamar simbólica, la candidatura del escritor venezolano Rómulo Gallego, que Acción Democrática, sabiendo que no tenía ninguna posibilidad de triunfo, lanza de todas maneras al ruedo. Hay un famoso meeting en el Nuevo Circo, donde se presenta la candidatura de Gallego, donde habla Gallego, y hay un famoso, legendario discurso del poeta venezolano Andrés Eloy Blanco presentando la candidatura con unas palabras poéticas muy hermosas y un discurso muy inspirado. Y también el Partido Acción Democrática y unos grupos independientes lanzan candidatos a diputados de carácter opositor al gobierno, y el Congreso de Medina, el Congreso del quinquenio de Medina, si bien está plenamente dominado por el gobierno, dado el sistema electoral, el sistema político existente en ese momento, tiene un grupo de 13 diputados opositores muy brillantes. Ahí están Andrés Eloy Blanco, está Juan Pablo Pérez Alfonso, está Gonzalo Barros, es decir, una serie de políticos que luego serán muy brillantes en la política venezolana, y hacen una oposición al gobierno, a la mayoría medinista. También, dentro de estos pasos de construcción de la cultura política del país,
la Constitución del año 45, una reforma constitucional, le da el voto a las mujeres por primera vez para que aquí elijan a los concejales, los miembros de los consejos municipales del país. Por otra parte, frente al proselitismo de Acción Democrática, el gobierno de Medina decide fundar su propio partido político, el Partido Democrático Venezolano, PDV, sobre todo a base de funcionarios y empleados. Pero el partido que está pues creciendo y haciendo proselitismo político es el Partido Acción Democrática. Así se llega a la coyuntura del año 1945. En el año 1946 debía haber elecciones en Venezuela y hay la gran polémica de si ya es hora de que se reforme la Constitución y se le dé a todos los venezolanos el derecho a elegir sus gobernantes, o si hay que mantener el viejo sistema por el cual era el Congreso el que elegía el presidente. No vamos a entrar en detalles de lo que ocurre en ese año 45, porque nos desviaría de nuestro tema. El resultado neto de los eventos de ese año es el golpe de Estado del 18 de octubre de 1945, que dan un grupo de jóvenes oficiales muy destacados en las nuevas Fuerzas Armadas venezolanas y el partido, unos pocos dirigentes del Partido Acción Democrática que entran en alianza con estos jóvenes oficiales y derrocan a General Medina con un golpe de Estado que tiene lugar pues esa fecha, el 18 de octubre de 1945. Entonces se abre un periodo muy intenso de 3 años, se llama, conocido como el trienio ADECO, por razones que voy a explicar, en el cual se tienen experiencias electorales muy intensas. 2 experiencias electorales muy intensas. Primero, una de las primeras cosas que hace el nuevo orden político, la Junta Revolucionaria de Gobierno, es dar un decreto convocando a la elección de una Asamblea Nacional Constituyente y para la elección de esa Asamblea Nacional Constituyente le da el derecho de sufragio universal a todos los venezolanos, supieran leer y escribir, y tanto para hombres como para mujeres. Y esa Asamblea Nacional Constituyente es electa en unas elecciones del año 46, donde Acción Democrática obtiene una abrumadora mayoría. Tiene cerca del 80% de los votos y un dominio total de la Asamblea Constituyente electa en esas elecciones. Mientras tanto, en el mismo año 46 se han creado 2 pequeños partidos de oposición, el partido COPEI y el partido URD, que van a tener una votación menor, además del Partido Comunista, que ya existía, una votación mucho menor. Esto del año muy confrontacional, muy unidad entre los mayorías democratistas y las minorías de COPEI y URD, pero bueno, un hecho electoral de importancia. La Asamblea Constituyente el primer presidente venezolano consagrado en la Constitución del 47. Ese venezolano es Rómulo Gallegos. Que le gana de los grupos. Y también una campaña electoral muy intensa, muy llena de agresividad entre los dos bandos políticos, pero desde luego la mayoría
Diego salió de la sala. Denos unos minutos para que se pueda volver a conectar. Ofrecemos disculpas a las personas que nos están acompañando. No me puedo tener en él porque me desviaría de Diego, mi... ¿Sí? disculpa que te interrumpa, te perdimos por un rato, saliste de la sala. No sé qué hice, no hice nada. No, fue tu conexión, fue por tu conexión. Saliste y volviste a regresar. Tienes que regresar un poquito en lo que nos estabas diciendo porque perdimos un rato tu discurso. ¿Hasta dónde tengo Estábamos que regresar? en la pugna entre los dos partidos, que fue una elección con mucha pugna entre los partidos. ¿De Asamblea Constituyente o de Gallego? Ajá, ¿Cuál de las dos? la de la Asamblea Constituyente. Bueno, como les decía, Gracias. la elección accidentada, resultado una gran mayoría de votos. Y en todo lo una campaña agresiva. Esta situación que Acción Democrática adopta o aborda el ejercicio del poder es muy confrontacional, tanto con respecto a la oposición política de COPEI y URD, como con respecto a sectores importantes de la sociedad venezolana, como la iglesia, ciertos sectores conservadores del país. Acción Democrática en ese momento era un partido muy radical, con una retórica muy agresiva, muy reivindicadora desde el punto de vista social. Y bueno, eso crea un clima en el cual no me voy a detener, porque me desviaría de mi tema, que conduce al golpe militar del 24 de noviembre de 1948, en el cual los antiguos aliados de Acción Democrática que habían derrocado a General Medina derrocan a su vez al presidente Gallego y se abre un periodo de 10 años de gobierno militar. Dos de los cuales están ocupados por la figura de Carlos Delgado Chalbó, uno y medio de los cuales está ocupado por un civil llamado el doctor Germán Suárez Flamerich, pero ya en ese momento desaparecido Delgado. Los hombres fuertes son dos militares, Marcos Pérez Jiménez y Luis Felipe Llovera Páez. Ahora, a pesar de que en el año 48 es derrocado Gallego, en la forma que hemos dicho,
En el año 52, es decir, 4 años más tarde, no es mucho tiempo, hay un evento electoral muy importante, porque los que derrocan a Gallegos lo hacen con la promesa de que van a reinstaurar la democracia, tan pronto como sea posible. Y ese tan pronto como sea posible se traduce en las elecciones para una asamblea constituyente en 1952. O sea, no mucho tiempo después. El gobierno militar crea un partido llamado el FEI, Frente Electoral Independiente, y estas elecciones que son para una Asamblea Nacional Constituyente y que se hacen pues bajo un régimen militar, sin embargo tienen la participación muy notoria de un líder civil como era Jovito Villalba y de su partido URD. Y a esa campaña civil de Villalba y URD para esas elecciones del 52, hecha bajo la égida de un gobierno militar, sin embargo, las gana Jovito Villalba y su partido URD. Se supone que el electorado de Acción Democrática, que no podía votar por Acción Democrática porque ese partido había sido ilegalizado, se volcó a votar por URD y le dio un triunfo muy importante a Villalba y a la tarjeta de URD. Ante ese hecho, la cúpula militar decide desconocer las elecciones, dar un golpe, inventar unos resultados electorales falsos y efectivamente iniciar un gobierno claramente militar bajo la presidencia de Marcos Pérez Jiménez. Ese gobierno va a durar 5 años, de finales del año 52 a finales del año 57 o principios del año 58 hasta el 23 de enero del año 58. Muy bien. Fíjense ustedes que estamos hablando de una historia que ya arrancó en el 46, 47, en dos eventos electorales muy importantes. Tiene un nuevo episodio en el 52, muy importante también. Veamos a los venezolanos votando en masa, porque eran votaciones en masa, masivas. Los venezolanos iban a votar en masa, tanto en el 46 como en el 47 como en el 52. Y 5 años más tarde ya está derrocado Marcos Pérez. Y tenemos las elecciones del año 1958, diciembre de 1958. Y ahí sí se inicia la construcción definitiva de la cultura electoral de los venezolanos. No olvidemos el acumulado que acabo de mencionar. 46, 47, 52. 3 eventos electorales muy significativos, muy intensos. El 46 y el 47 porque la pugna electoral es muy fuerte, a pesar de que Acción Democrática tiene una inmensa mayoría en los hechos, es fuerte, intensa, es agresiva, y la de 52 es nada menos que la población venezolana votando en contra de un gobierno militar que está instaurado en el poder en ese momento. Es decir, un acto de coraje cívico y democrático de mucha importancia. Muy bien, entonces vamos al año 58, diciembre del año 58. ¿Qué ha pasado a la caída de Marcos Pérez Jiménez en enero del año 58? Bueno, han regresado los partidos, los mismos partidos. Acción Democrática, COPEI, URD, el Partido Comunista. Los mismos partidos, los mismos dirigentes, Rómulo Betancourt, Luis Beltrán Prieto Figueroa, Raúl Leoni, Rafael Caldera, Lorenzo Fernández, Jovito Villalba, Alirio Ugarte Pelayo, Gustavo Machado, los mismos dirigentes. Ahora con una aureola de enorme prestigio, de heroicidad, muchos de ellos por la resistencia que ejercieron y nos llevó a enfrentar el gobierno militar de Pérez Jiménez. Son grandes líderes, grandes figuras a título propio, es decir, Rómulo Betancourt, Rafael Caldera, Jovito Villalba, Prieto Figueroa, Leoni, Gonzalo Barrios, Calvani, Lorenzo, son hombres de mucha preparación, de mucha personalidad, de mucha categoría, son grandes
grandes políticos, grandes personajes del país. A todo evento, mírase por donde se mira. Y empieza entonces una década muy importante para la construcción de la cultura electoral de los venezolanos, que es la década que empieza en el 58, con todos estos elementos, el regreso de los partidos, fuerte identificación partidista de los venezolanos, fuera en la forma de militante, fuera en la forma de simpatizante con esos partidos, con esos grandes dirigentes, y se desarrollan incluso una serie como de rutinas, se vota por tarjeta, cada tarjeta tiene su color, la Acción Democrática la blanca, COPEI la verde, URD la amarilla, o el Partido Comunista la roja, está la tarjeta grande para presidente de la República y está la tarjeta pequeña para el Congreso, y entonces se habla de la grande y la pequeña, incluso se hace un chiste hasta con el tema de la tarjeta chiquita y se juega con la palabra chiquito para hacer chistes medio eróticos. Y todo se empieza a desarrollar un lenguaje electoral venezolano y ahí empieza la construcción de lo que va a ser nuestra cultura electoral. Esas elecciones, la del año 58, que gana Rómulo Betancourt, la del año 63, que gana Raúl Leoni, y la del año 68, que gana Rafael Caldera, son elecciones con mucho significado ideológico, político e histórico, porque es la reivindicación de los partidos después de 10 años de gobiernos militares, es la resurrección de los grandes líderes, es la presencia de ideologías, está la ideología de Acción Democrática de carácter de centro-izquierda, está la ideología social cristiana del partido COPEI, está la ideología comunista, la ideología del Partido Comunista, están las ideas un poco más vagas del partido URD, que en realidad está nucleado en torno a la figura de Villalba, pero es una década donde las elecciones tienen un significado histórico, político, ideológico importante. Nos vamos a detener en las elecciones del 68, que gana Rafael Caldera. ¿Por qué esas elecciones tienen una enorme significación? Porque esas elecciones que Caldera gana por 33.000 votos, 1.083.000 votos contra 1.050.000 votos que saca Gonzalo Barrios, candidato de Acción Democrática, la gana por una nariz. Y sin embargo, el partido de gobierno, Acción Democrática, reconoce el triunfo de Rafael Caldera y el Consejo Supremo Electoral, del que luego hablaremos, pues impone el triunfo de Rafael Caldera, confirma y consagra el triunfo de Rafael Caldera como candidato de oposición. Y aquí tenemos entonces la siguiente conjunción de hechos. Tercera elección seguida, primera que gana un candidato de oposición, que la gana por 1 milímetro, lo cual hace que el hecho electoral adquiera un enorme prestigio y una enorme credibilidad ante la población venezolana. Ganó Caldera, le ganó Acción Democrática COPEI por 33.000 votos y ese triunfo fue reconocido por el candidato del partido de gobierno, Gonzalo Barrios, por el presidente de la República, Raúl Leoni, del partido que acaba de perder las elecciones, y eso es un hito en la construcción de la cultura electoral del venezolano. Luego se abre un segundo periodo de la construcción de esa cultura muy importante, que es el periodo del bipartidismo. Hasta entonces había varios partidos muy importantes que competían con mucha fuerza entre sí. A partir de la siguiente elección, que es la de 1973, de esa pluralidad de partidos solo quedan dos grandes partidos, Acción Democrática y COPEI. Y se inician 15 años de bipartidismo. Y es la época de las grandes maquinarias políticas y electorales, donde Acción Democrática y COPEI se transforman en unos gigantescos aparatos políticos que desarrollan una muy perfeccionada tecnología electoral, de mercadeo, de venta de candidatos,
una gran experticia en el arte de conquistar votos y de ganar votos. Dos grandes, como digo, aparatos políticos, con expertos electorales, con asesoría de mercadeo electoral extranjera muy costosa, con unas campañas costosísimas. Y en ese periodo de 15 años, las elecciones se van transformando, así como en la década que les mencioné antes eran elecciones de mucho significado político, ideológico, incluso histórico. Estos periodos del bipartidismo, estos 15 años, el hecho electoral se transforma como en una gran fiesta electoral. Es la época de las grandes campañas electorales, con los jingles, con las camisetas, con las pitos, con las maracas, con los símbolos, con la tecnología electoral en su máximo grado de perfección. Y también empieza a ocurrir que los dos grandes partidos para escoger sus candidatos a las elecciones tienen unas campañas internas previas que también son muy importantes. Campañas internas en las cuales tanto Acción Democrática como COPEI escogen los que van a ser sus candidatos presidenciales. Y entonces termina siendo que, sumando las campañas internas más la campaña electoral propiamente dicha, el evento electoral se transforma en una especie de espiral, sumando las dos campañas, como he dicho, que dura 2 años, 2 años y medio, el país metido en un clima electoral que es como una espiral que va abarcando a cada vez más personas y va metiendo y absorbiendo a cada vez más venezolanos, hasta el punto de que a lo mejor un venezolano que 2 años antes era indiferente y pensaba no votar, cuando faltan una semana para las elecciones, usted lo va a ver con una franela, con un pito, con una maraca, cantando los jingles del candidato del partido que lo haya captado. Y entonces todo esto que estoy describiendo, todo esto que he venido describiendo, sumando la etapa inicial del 58 al 68, con esta etapa del bipartidismo y de la gran maquinaria, va produciendo una población, primero cada vez más resabiada, cada vez más experimentada, que sabe muy bien cómo es el tema, cómo es el asunto electoral, cómo es una promesa electoral, cómo son los mítines, qué es asistir a un mítin, cuánto se le puede creer a los candidatos, qué es una promesa demagógica y qué no. Todo eso lo va aprendiendo el venezolano a medida que va experimentando elecciones y que va votando en sucesivos procesos electorales. Y al mismo tiempo, tanto los partidos como la ciudadanía desarrolla un cada vez mayor dominio de la práctica de las elecciones. Los partidos saben cómo se constituyen las mesas, cómo se llenan con testigos, qué tiene que hacer cada testigo, cómo se cuentan los votos, cómo se hacen pequeñas trampas cuando es posible, sobre todo en mesas donde los pequeñitos partidos no tienen representantes. Todo eso lo van aprendiendo los partidos y también lo va aprendiendo la ciudadanía, que se convierte, como he dicho, en un electorado cada vez más resabiado, por decirlo de alguna manera. Paralelamente a toda esta dinámica política, el Consejo Supremo Electoral, que es el organismo del Estado encargado de las elecciones, se va profesionalizando, se va tecnificando, se va haciendo cada vez más creíble. Hay 9 procesos electorales entre 1958 y 1998, 9 procesos electorales, de los cuales solamente 2 gana el partido de gobierno. Claro, el primero no hay que contarlo, porque el que gana Betancur, ese no se cuenta. Entonces son 8 procesos electorales, de los cuales solamente 2 los gana el partido de gobierno. El que gana Raúl Leoni, sucediendo a Rómulo Betancur, y el que gana Carlos Andrés Pérez, sucediendo a Jaime Lucich. Todos los demás procesos electorales los ganan
partidos que en ese momento eran la oposición al gobierno. Esto le da al hecho electoral venezolano ante los venezolanos una gran credibilidad. Ningún resultado electoral es discutido, ni siquiera el de que ganó Caldera por 33.000 votos. Nadie discute la limpieza de los resultados electorales. Los venezolanos creen en el Consejo Supremo Electoral y en las cifras que da, más allá de las pequeñas trampas que se pueden hacer aquí y allá, en las mesas más pequeñas y más alejadas. Pero el hecho electoral tiene un enorme prestigio, una enorme credibilidad y para los venezolanos se convierte en una parte integrante de su cultura democrática. Podemos hablar de una cultura electoral democrática desarrollada a lo largo de los 30 años que van de 1958 a 1988. Entonces, ¿qué tenemos para finales del siglo XX? Cuando ya, me paro en el 88 porque ya la década del 90, bueno, ya es ese pueblo, ese electorado que ya sabe todo esto que he dicho antes. Tenemos una población como resultado acumulado de todo lo que he descrito, a la que le gusta votar, que sabe votar y que cree firmemente que el voto es la mejor manera que existe de escoger y cambiar gobernantes. O sea, una robusta cultura electoral democrática que es el resultado de todos estos procesos que he venido describiendo, arrancando incluso desde el 46. Porque, como he dicho antes, la interrupción militar primero tiene atravesado las elecciones del 52 y el gobierno de Pérez Jiménez, al fin y al cabo, un gobierno de 5 años, que es un periodo históricamente relativamente breve. Entonces es un proceso de acumulación de aprendizajes que produce esta población que sabe votar, que quiere votar, que le gusta votar y que considera las elecciones como una manera insuperable o absolutamente preferible de escoger gobernantes y cambiar gobiernos. Bueno, hasta ahí, eso es el proceso de construcción de la cultura democrática electoral del venezolano. A partir de 1998, esa cultura que va a persistir, va a hacerlo en el marco de un régimen político que quiere, en mi opinión, subordinar o someter esa cultura democrática a los fines de su permanencia en el poder. En un primer momento, en una primera etapa, este designio, este objetivo, no necesita, digamos, pasar por encima de la cultura electoral de los venezolanos, porque el líder fundamental de esa situación, que Hugo Chávez, tiene un respaldo mayoritario de la población. Pero a medida que ese respaldo mayoritario de Chávez, y sobre todo a medida que Chávez fallece y es sustituido por Maduro, y en la medida en que ese respaldo popular se restringe y se reduce en una forma muy grande, el forzamiento por parte del régimen político de la cultura electoral democrática es cada vez más fuerte y bueno, y coloca a la ciudadanía venezolana ante los dilemas y ante los dramas que, bueno, todos hemos vivido en los últimos años y de los cuales todos tenemos experiencia directa y cada cual tiene su propia visión y su propia versión de esos dilemas y de esos dramas. En todo caso, para concluir, yo creo que esa cultura electoral democrática está ahí, sometida a los dilemas de lo que acabo de mencionar, esperando por su oportunidad de ejercerse de nuevo libremente y forcejeando para lograr encontrar y para que aparezca esa ocasión de que los venezolanos volvamos a poder ejercer la cultura electoral democrática que tanto costó adquirir, que se llevó tanto tiempo, que tiene tantas experiencias encerradas dentro de ella y tanta riqueza histórica
y que bueno, ojalá pues en algún momento los venezolanos podamos plenamente ejercer otra vez la cultura democrática que ya forma parte, en mi opinión, indeleble de nuestra cultura política. Bueno, esta es la palabra que yo tenía preparada para hoy, para la conferencia, pues, o para la conversación a la cual me invitó la Fundación de la Cultura Urbana. Muchísimas gracias por su atención y quedo abierta a preguntas, comentarios, todo lo que ustedes quieran. Muchas gracias, Diego, por, por, por ese recorrido que hiciste por la historia de nuestra cultura electoral, que como dices, hacemos votos para... Yo no sé si la palabra, y te hago esa pregunta, ¿hay que recuperarla o hay que trabajarla? O sea, ¿cuál sería el término adecuado para hablar del estado de la cultura electoral del venezolano, visto las circunstancias hoy? Mira, para mí, como decía, esa cultura está ahí, a pesar de que los que conocieron los años 60 son hombres de más de 60, o sea, están 70 y pico de años, 80 años, y muchos de los venezolanos de hoy no conocieron esa experiencia tan importante. Eso se ha ido transmitiendo, se ha ido transmitiendo a raíz de la práctica electoral y esa transmisión continua de 8 elecciones, no es ninguna tontería, cuando tienes 9 elecciones seguidas, y absolutamente creíbles y limpias y legítimas, eso produce un resultado histórico sumamente fuerte. Entonces yo creo que eso está ahí y lo vemos. Es decir, yo no sé si el abstencionismo, por supuesto, es un hecho importante de la vida política venezolana de hoy, pero todos esos abstencionistas quisieran votar, quisieran poder votar, no se abstienen porque creen que no hay, que las condiciones en las cuales se está ejerciendo esa cultura electoral no son válidas, pero todo el mundo quisiera poder votar de nuevo en una forma creíble para él, de que su voto va a ser contado y va a triunfar el candidato o el partido político que tenga realmente la mayoría del respaldo. Entonces esa cultura está ahí. Tú me preguntas qué verbo usar. Quizás darle de nuevo la ocasión de expresarse sería, porque yo creo que está ahí, yo creo que esa cultura no se ha perdido. Yo creo que los venezolanos, si realmente por milagro y a el experimento mental de que de repente aquí tuviéramos otra vez unas condiciones electorales transparentes, creíbles, la votación sería abrumadora, creo yo, porque bueno, ya hay un abstencionismo, digamos, rutinario, que del 20-25% de venezolanos que ya no les interesa votar, pero al resto sí. Y el que no vota es porque no cree en las elecciones tal como se están llevando a cabo. De manera que yo diría, no sé cuál sería mi verbo, Anida, pero yo simplemente digo, está ahí esperando su oportunidad, su nueva oportunidad. Muchos de los venezolanos que van a votar en las elecciones del 21 de noviembre saben que no están dadas las condiciones y sin embargo van a votar. Y por supuesto muchos que dicen, no, en esas condiciones yo no voto, pero desde luego, si las condiciones fueran otras, sí votaría. Entonces yo creo que esa cultura está ahí, esperando su ocasión, esperando que por A o por B en Venezuela se vuelvan a crear las condiciones que le permitan a la gente satisfacer ese aspecto de su personalidad que es ejercer ese derecho político de sufragio. Diego, ¿y crees que esta lectura la podemos aplicar también para los jóvenes? Y hago la repregunta por lo siguiente, viendo los datos de la encuesta que publicó la UCAP sobre la juventud, es como, da como un vacío ver la cantidad de jóvenes que no están inscritos en el registro electoral y que, bueno, que si lo cruzas con los otros datos que dicen que
no están seguros de que el sistema democrático sea el adecuado, y otros que tienden a, digamos, a reconocer formas autoritarias. Digo, cruzando esa información. Sí, a mí me obliga con tu pregunta, bueno, a hacer una especie de apuesta. Yo pienso que esas respuestas o esos fenómenos a partir de la encuesta de la UCAP, yo los consideraría resultados, vamos a llamarlo así, entre comillas, naturales de lo que ha sido la vida política del país en los últimos años, ¿no? Que me parece normal que mucha gente piense de las maneras que tú has descrito, resumido, y que se conduzca de esa manera. Mi apuesta es que en otras condiciones esas convicciones o esas respuestas que se dieron en esa encuesta cambiarían rápida y fuertemente. Pero obviamente, como toda apuesta, no, es una, no tengo elementos empíricos para respaldarla, ¿no? Más que la esperanza de que eso sea así. Ahora sí entiendo que después de lo que hemos vivido los venezolanos en los últimos, digamos, 10 años, pues haya mucho escepticismo, y no solamente de parte del régimen. Hemos tenido experiencias muy poco ilusionadora, vamos a decirlo así, de parte de quienes adversan al régimen. Me parece normal que mucha gente tenga esa indiferencia o ese rechazo que tú refieres, pero yo tendría mucha esperanza y, como repito la palabra apuesta, de que en otras condiciones y con otras perspectivas esas actitudes y expresiones cambiarían fuertemente. Bien. Diego, muchísimas gracias por tu lúcida exposición del día de hoy, necesaria, creo yo, para valorar en su justa dimensión la cultura del voto y el proceso que nos llevó a construir esa cultura que, como dices tú allí, está y que debemos apostar por ella. Gracias a las personas que nos acompañaron también. Recuerden que todas las conferencias nosotros las publicamos luego en nuestro canal de YouTube, así que pueden volver a ellas, compartirlas. Y los esperamos el mes que viene, en noviembre, para la última conferencia de este ciclo, por el ciclo 2021 de las conferencias FCU. Diego, gracias. Esperamos Gracias a ti. ¿Podría decir una palabra para enfatizar? Claro. No, es que es muy importante en este país, en que hemos construido, Venezuela se ha ido construyendo. Y lo que es respecto de momentos difíciles que vivimos, cómo muchísimas oportunidades perdidas y potencias, pero también está el otro proceso donde están energías inconmensurables de millones de venezolanos haciendo activismo. Eso es muy fácil perderlo de vista, porque hace tiempo fue disminuyendo. Entonces yo quería enfatizar que no perdamos este país con aspectos. Tú mencionabas al comienzo las palabras de condolencia por la desaparición
de alguien muy querido por la Fundación. Esa persona también participó en ese proceso de construcción, no es vida nacional, no electoral, no es político, es aspecto cultural. Y así se puede decirlo, y eso es muy importante no perderlo de vista. Eso es lo que quiero decir. Gracias por esas palabras, Diego. Y te vuelvo a agradecer tu compañía, tu presencia aquí hoy virtual. Esperemos que muy pronto podamos vernos en persona. Gracias a las personas que nos acompañaron y nos vemos en una próxima oportunidad el mes que viene para la próxima conferencia FCU. Buenas tardes.